Eran los cuerpos de mi padre, mi madre y mi abuela paterna. Los tenía en 3 nichos. En el cementerio San Juan Bautista. San Juan Bautista, 3 nichos de mi propiedad, que yo pago los impuestos. Pará, yo te quiero preguntar esto. Sí. Fue un trámite muy largo porque yo Sí, tengo en el cinerario de acá de la Cruz, tengo a mi mamá y a mi hermana. sí. Pero en el San Juan Bautista tengo a mi papá y a 4 hermanos. Sí. Que me gustaría cremarlos y ponerlos a todos juntos en el cinerario de la Iglesia La Cruz. ¿Es muy complicado hacer esto? No, porque vos te comunicas con la empresa, no sé si querés que te diga el nombre, Decime. de Bonis, que hoy pertenece a el Parque del Recuerdo, se transfirió a la empresa. ¿Ah, sí? Ellos te hacen todo el servicio, te retiran todos los cuerpos, Sí. te llevan al cinerario del Parque del Recuerdo. Ah, claro. Que Mejor dicho, sí. a la incineración. O sea, a las urnas. No es urnas, sino ¿cómo se llama? Al horno. Al horno. Al horno. Al horno. Incinera. Que tiene el Parque del Recuerdo. Exacto. Ahí Sí. los cremas. Ahí los cremas y te dan en unas cajitas Las cenizas. perfectamente individualizadas. Bien. Vos ahí disponés El lugar de destino. el lugar de destino. Ellos tienen un cinerario. Sí. Ahí donde pueden estar en el cinerario de la Cruz. La Cruz es contradictorio, porque la Cruz ya no es un cementerio ni es tierra consagrada. Consagrada es la iglesia. La Cruz fue cementerio y fue levantado como cementerio, por lo tanto ya no es un lugar sagrado. Por eso a mí me extraña que vos para poder colocar las urnas, digamos, las urnillas o los restos de tus padres, tenga que ir a esperarle a un sacerdote católico. Cuando vos no sos católico no tenés por qué hacer ese trámite. Tendría que ser para todo el público. No entiendo. Pero cada uno con lo suyo. Yo iré al Parque del Recuerdo porque ya me ofrecieron. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando voy a retirar los cuerpos? Esta mañana lo hice. Me largué a llorar como un marrano, como corresponde, porque lógicamente ver el cajón de mi padre y el cajón de mi madre fue terrible, ¿no? ¿Y qué pasó? Están robando nichos. Están robando. Sacan los cadáveres. El de mi abuela desapareció. Ya no voy a pretender que me devuelva porque me van a devolver un cajón con huesos, no sabe de quién son. Tengo que llevar al Instituto Médico. ¿Cómo que A ver, roban? como te digo, vos te ¿Roban vas qué? y rezás adelante de un nicho y no sabes a quién estás rezando. Nada, ¿por qué me decís eso? Y porque yo Me desespera. termino de abrir el nicho y no están los restos de mi abuela que fueron trasladados correctamente por la empresa. Ahí estaban. Yo compré los 3 nichos por eso. Y desapareció el cadáver de mi abuela. Te estoy contando, ocurrido esta mañana con el escribano. ¿El nicho estaba vacío? El nicho estaba vacío, limpito como para ser vendido de nuevo. ¿Y vos qué sabes? Vos sos el propietario, total, vos pagás y otro viene. Y no estaba ni la urna, ni el cajón, Nada. Limpito para ser vendido. Entonces ahora corrió la voz y ya me informaron varios, porque por supuesto hice la investigación. Y me dice, sí, doctor, roban. Sacan el cadáver de tu hermano, de tu primo, de tu sea, y tiran y ponen otro y chao. Y ojo, estamos hablando de sumas muy importantes, ¿eh? Me está jodiendo. Yo tengo mis Bien, hermanos y mi bien. El cajón de cada muerto tiene arriba un identificatorio en la madera. Placa. Una placa dice fulano de tal. Yo esta mañana cuando fui, revisamos la placa primero, saqué el cadáver de mi padre, después saqué el cadáver de mi madre y el de mi abuela comió el lobizón. Entonces ya me explicaron. Pero ¿vos estaba el cajón de tu abuela o no? Sí, yo lo llevé. Con mi padre lo llevamos. Pero ya sé, ahora cuando esta mañana te fuiste, ¿el cajón estaba o no estaba? No. Ni el cajón estaba. Nada. Limpio nicho. Limpio para ser... ¿Son nicho o panteón? Nicho. Son nichos de los panteones que están sobre la calle Bedia. Pero vos tenés un panteón
No, no. No, vos tenés nichos. Nichos de lo que vendía la municipalidad. Son de mi propiedad. Que ahora yo los transfiero a la empresa que me hace la incineración totalmente gratuita en compensación. Al Parque del Recuerdo. Al Parque del Recuerdo. Al Parque del Recuerdo. Leandro Sí. Patelevich, Sí. un gran amigo, el padre, el ingeniero, el padre ya de Sí, Gustavo, sí, que era mi Gustavo, amigo. Gustavo. ¿Y Bueno, ahora está el hijo? Y ahora está Leandro. Gustavo fue mi amigo, fuimos síndico del banco Sí. de 1993 a Muy 1900. buena persona, Gustavo. Gustavo. Pregunto, ¿y quién hace eso? Y bueno, ahora yo lo que recomiendo a cada uno de los... A mí me entra una angustia oral Y bueno, porque ahora, imagínate vos. yo tengo a Imagínate vos. 3 hermanos en un nicho, en cajoncitos, y a mi papá con otra Y bueno, hermana. ya tenés que revisar, María Mercedes. Hay que ir a revisar y a todos les recomiendo... Pero eso tiene que tener algún registro en la municipalidad porque no puede, ¿cómo cualquiera no puede ir a sacar ni vender un nicho? ¿Quién lo hace? No sé, estoy averiguando, se va a investigar. Es un delito federal, está previsto en el Código Penal y por supuesto ¿Cuál es el delito? el delito de hurto de cadáveres o de restos de seres humanos. Pero ¿eso es un delito federal? Es un delito federal, está previsto en el Código Penal. Desde el famoso caso, los ladrones, los caballeros de la noche, que robaban el cadáver de una determinada persona y pedían indemnización para devolverlo. Ajá. Eso siglo XIX. Que los caballeros de la noche, el famoso caso. Y ahí ya cambió. Hoy los restos humanos son tan valiosos como la vida de un ser humano. Así que yo Estoy angustiada. Hace mucho que no voy a por verlos. eso te estoy diciendo que vayas y que revises, pidas revisar el nicho. Porque es de tu propiedad y vos pagás, todos los años pagás el derecho a cementerio, etcétera, etcétera, se paga. Es una tasa anual. Vos pagás una tasa, como pagás la tasa de servicios de tu casa. Sí. Vos sos propietaria. Pagás la tasa de limpieza, barrido, mantenimiento. Es algo grave lo que estoy denunciando. Absolutamente. Claro. Yo cuando no le encontré a mi abuela, y me vino bien porque la juzgué de nuevo. Pensé, mi pobre abuela de la provincia de Cádiz, ella era gaditana, y mi abuelo tenía 40 años cuando murió y la dejó viuda. La dejó viuda con 6 hijos. Ella tenía 30 y pico de años con 6 hijos y recibió una fortuna. Fortuna, pero fortuna, ¿eh? Y se fue a vivir a España con los 6 hijos. Y después terminó viviendo en el norte de África. Entre esos, tu papá. Entre ellos mi papá, que se educó en Europa. Y ahí fueron a una escuela musulmana, porque en una escuela católica los echaron porque le atacó, mi padre le rompió la cabeza a un cura, a un franciscano, porque le tenía de la oreja al hermano menor, al hermano mayor, a Carlín, y bueno, fueron expulsados los indianos. Y después volvieron sin un mango y con la mano atrás y otra adelante, como cuando vinieron por primera vez con mi abuela Mane. Mane es madre. Por eso, ahí empecé a comprenderle a mi abuela, a la cual yo no le tenía mucho cariño, y dije yo, pobre mujer, 30 y pico de años, Con 6 hijos. con terrible. 6 hijos, no habrá tenido tiempo ni de ir al baño, Claro. cocinar, mantenerlos, darle de comer, luchar por ellos. Dije yo, pobre mi abuela. Vos sabés una cosa que me pidieron que te pregunte y Sí. quiero aprovechar. Hablando de muerte, ¿hay muertos que no elevan su alma rápidamente? Hay muertos que no elevan, para elevar el alma desde el punto de vista cristiano, Sí. se tarda 9 días. De ahí nace la famosa novena. La novena es para que el Es alma la se que, eleve. Sobre todo, esa costumbre se hace mucho en el interior todavía. En Santa Rosa se debe hacer. Y acá ¿verdad? también. Todavía.
la Sí. novena para Acá rezar también. que se eleve el alma. Sí, sí. Por eso cuando una persona fallece en el campo, especialmente en la zona de San Lorenzo, Salada, Empedrado, que yo conocí muy bien, Riachuelo, se coloca el muerto, se abren las ventanas, se tapan los espejos para que el alma no se equivoque y entre en el espejo y quede ahí. Y después se reza. Hay gente que llama al comedor de pecados, porque ahí está el comedor de pecados, ese que viene, se sienta delante del cadáver y come arriba del cadáver, antes que entre la gente. ¿Qué come? Come los pecados del muerto, absorbe los pecados del muerto. Y después, cuando llega a cierta edad, él come pecados, es reemplazado por otro que lo sustituye, llevándose los pecados que él absorbió, el anciano, para que tenga una buena muerte. El alma antiguamente iba al limbo. El limbo fue derogado y se creó el purgatorio. Sí. El purgatorio se crea para aquellas personas que mueren imprevistamente, no fueron ungidos con la extrema unción, extrema unción decimos nosotros, extrema unción, que es el rezar, que no pasaron por el proceso de en un rincón San Jorge o San Miguel y en el otro rincón el diablo haciendo cuenta quién se lleva el alma. Porque eso es un rito funerario muy conocido. Y de ahí se espera, digamos, el tiempo necesario, también por la catalepsia, por ordenanzas municipales, 24 horas para ver si realmente está muerto o hay una muerte aparente. Salvo que la muerte, como en el caso del pobre hombre que murió en la Facultad de Derecho, don Morán, que murió de dos cosas. Murió de un problema administrativo y murió porque este hombre se enamoró de grande de una muchacha muy joven. Se enamoró perdidamente. Y vos sabés que perdió todo sentido de vida cuando esta muchacha desapareció. Lógico, la muchacha... Claro. Escucha, vos sabés que hay un caso. ¿Vos te acordás, Horacio? Ya estabas conmigo cuando Seguramente. esa nenita en el Chaco muere y la entierran viva. Una nenita, ¿se acuerdan de eso, no? Qué horror. Sí, sí, sí. En Resistencia, que estaba viva y que alguien escuchó el llantito Y del abrieron. cajón. Abrieron. La nena estuvo internada, creo que unos días en el pediátrico del Ferrando y después murió. Bueno, acá ocurrió lo mismo en Debonis. En Debonis estaban haciendo un velatorio Sí. y de pronto la mujer se levanta y dice, ¿qué estoy haciendo yo acá? Eso ocurrió a comienzo de año. ¿Qué estoy Se haciendo? levantó del cajón. En el cajón se levantó, pobre mujer, escuchame, ¿qué hizo para tener ese castigo? Me llamaron a mí, yo fui ahí a intervenir, a conversar ahí. Inmediatamente sáquenle de acá, le dije, inmediatamente. Escucha una cosa. La catalexia ya no existe, ¿no? Sí, por supuesto que existe, y cada vez más. Es un estado de éxtasis. Un estado de éxtasis. Pero es un estado de éxtasis donde el ser humano que deja de latir, deja de que... Pierde, vos sabés que con la catalepsia pierde todo. Ay, te podés llegar a morir, que te metan en un cajón y que... Y claro. Te morís. Ahí Y te bueno, morís. esta mujer se despertó en el cajón, murió después, posteriormente murió. Pero le estaban por enterrar viva. Ay, Y eso, por eso es que, La claustrofobia que te va a dar, imagínate. bueno, por eso es que vos ves en el cementerio algunas campanas o otro tipo de llamadores ¿para qué? que tienen, el caso en la Recoleta, Chávez. Pero ¿y para qué la campana? Te sonó la campana, vos estás en el cajón, hay un hilo atado a tu dedo con una campana que sale al exterior. Entonces, si vos revivís dentro del cajón, hace sonar la campana. Pero esa no es cierta. Eso es habitual y común ¿En dónde? en todas partes. Acá no. Ah, bueno. En ¿lo el viste? cementerio San Juan Bautista no hay. Ay, ¿Campana? ¿Dónde hay? había campanas. Ah, había.
Y bueno, y siguen habiendo. Campanas no hay. A ver, hoy ya... Hoy ya no. Hoy se le entierra prácticamente después de comprobar efectivamente que está muerto. Efectivamente. Claro, en una época seguramente había. El famoso caso ocurrido en San Luis del Palmar con el farmacéutico, donde se le encontró todo arañado, se dio vuelta. Apareció Tesoros y Leyendas. Tiene porque me está entrando desazón. No, te está entrando miedo. Y miedo tenemos que sí tenerlo, porque yo soy una persona absolutamente convencida que si a alguien le ocurre eso, debe ser la muerte más horrible que uno pueda tener. Sin lugar a duda. Quiero volver a este tema del alma y del purgatorio. Alma. ¿Por qué no se eleva el alma? No se eleva porque no encuentra y no quiere seguir la luz. Es, diríamos, obstinada. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? ¿Tiene asignaturas pendientes en la tierra que no se eleva? Hay gente que es muy avariciosa, hay gente que es muy prepotente, hay gente que tuvo una muerte repentina, súbita, no pudo hacer la última despedida. Yo tuve que utilizar a una nigromante que me ayude con mi hermano. Mi hermano no se elevaba. ¿Y cómo vos sabés que no se elevaba? No se elevaba porque se trataba de aparecer en mi despacho. Hasta que yo no lograba, diríamos que él se corporice. Y logré que se corporice y él sentado donde se sentaba siempre en mi despacho, me dijo, ¿por qué yo estoy? ¿Dónde estoy? Vos sabés que ayer escuchaba en una radio de Buenos Aires, me iba a la siesta a verlo, me iba hasta el trabajo de mi hijo a hablar con mi hijo. Iba escuchando una radio de Buenos Aires, yo no sé si la 10, no me acuerdo qué radio, creo que es la 10, donde hablaban de que en la radio, en un espejo, en un vidrio de una ventana, se vio reflejado la silueta de una niña. Sí. Entonces decían eso, hablaban de eso, de que esto puede tener que ver con que un alma no se eleva. Sí, señor. ¿Es normal? Y decía una persona que sentía que hay cosas que pasaban en la vida porque varias veces esta niña se aparecía y no sabían qué hacer. Pero se aparecía en un espejo o aparecía en un vidrio. ¿Por qué razón se tapan los espejos? Justamente por eso. Porque a veces el humillo, del que hablaba Emilio Lanari, el humillo que sale del cuerpo, que es el alma. ¿Cómo tiene que ver Emilio Lanari acá? Él lo dijo, que él pasó en una sala en que estaban con médicos practicantes, sacaron una foto y se ve perfectamente en la foto el humillo que sale del cuerpo. El humillo es el alma. El alma. Entonces hay que abrir las ventanas, porque si no, si hay vidrios, se puede reflejar en el vidrio y cree que está perdida. Ahí se pierde del todo. O se incorpora al espejo. Por eso no hay que tener espejos antiguos, nada de esas cosas en su casa. Ningún espejo antiguo. Espejos nuevos. No hay que tener objetos de los muertos, porque pueden llevar el espíritu de los muertos. ¿Qué es no tener objetos? Objetos de los muertos en el sentido de... La ropa. La ropa, por ejemplo. La almohada. La ropa tenés que regalar. Y si yo me quiero quedar con algo de mi mamá, por ejemplo, no, vos podés quedarte con algo de tu mamá. Claro. Pero algo que no sea, diríamos, refugio del espíritu. Por ejemplo, una almohada. La almohada no. El colchón no. Regálalo. Déjalo ahí, que lleve otro. Entonces el alma no puede conectarse porque no le conoce a la persona. ¿Qué pasa con un alma que no se eleva y se queda acá? Y deambula. ¿Puede ser mala? ¿Son sí, o son buenas? ¿O se pueden convertir? Hay espíritus malignos. Muchos espíritus malignos. ¿Pero por qué son malignos? ¿Porque la persona era mala o porque...? La persona era mala o el espíritu es malo y que viene en un ciclo que se va renovando. Fíjate vos, el purgatorio se crea para aquellos que mueren sin confesión,
sin el rito funerario, o los niños que no fueron bautizados. ¿Vos sabías que a los niños le enterraban diferente? No. Los niños que fueron bautizados se le entierran en un lugar. Los niños que nacieron muertos, como tienen el pecado original y no recibieron el bautismo, que es el primer exorcismo que se hace, se lo entierra en otro lugar. Los cementerios indígenas te muestran claramente eso, especialmente los cementerios de los jesuíticos. Mirá, No, por eso digo. hay toda una historia detrás de la vida de una Y persona. por eso yo escribo Aparecidos Tesoros y Leyendas, para que la gente se entere. Los cementerios. Acá en el ¿Tú parque... sabes, Quito, que pasa un fenómeno particular con aparecidos, con tesoros, con leyendas? Que hay mucha gente, y cada vez es más, la gente que dice, no creo, pero... ¿Viste como Claro. ese famoso dicho, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay? Pero hay gente que cada vez se habla más de este tema. Se habla en radios. Yo escuché ayer en un medio nacional, Y por eso te digo... serio, que siempre da periodismo, que yo escucho porque dan noticias políticas. Ayer quería saber qué pasó con Españolo cuando declaró en el caso Andís, y de golpe me encuentro que estoy escuchando otra cosa. Sí. Que la gente cada vez se acerca más a un mundo de misterios. No sé por qué razón. Debe ser Mira, un tema para analizar también eso. A mí me llamaron de Mar del Plata, Radio Nacional Mar del Plata, Radio Nacional Mendoza, hablé con una radio de Posadas Misiones, hablé con otra radio de Oberá, hablé con Radio Nacional Santo Tomé. O sea, siempre hablo de esta temática. Y hay una cantidad enorme de bibliografía. Aquel que diga que no existen espíritus o que no existen espíritus malignos o demonios, que lean nomás el martillo de las brujas, que es el manual que usan los exorcistas. O pregúntense para qué tienen los católicos los exorcistas. No es para andar haciendo veredas ni controlar el tránsito, ¿no? Claro. Es para luchar contra los demonios. ¿Hubieron exorcismos en Corrientes? En Corrientes hubieron muchísimos exorcistas. Y lo que es más, encontré el Tribunal de la Inquisición de Corrientes y los nombres de los inquisidores de Corrientes. Acá fueron quemados y ejecutados una cantidad enorme de gente por brujería, por hechicería, por nigromancia. Acá no se habla, la historia de Corrientes está por ser contada recién. Y yo aprovecho esto en Aparecidos Tesoros y Leyendas para que la gente se entere. Ya está el 9 a la El 9, el tomo 9. El tomo 9 está a la venta en Mowgli Ediciones, Rioja 755, Amazon y el Mercado Libre. Y ahí vos tenés historias, son historias. Más de una son historias documentadas. El caso del anillo, que una mujer le entrega a un hombre que estaba desesperado, además, en el cementerio de San Juan Bautista. El caso del anillo era un caso penal, en que la persona que fue a vender el anillo a una joyería determinada fue denunciada, se abrió el panteón en el primer patio, se abrió el Pero la panteón, se persona abrió que el cajón. La persona que fue a vender el anillo había tomado el anillo de un cajón. No, le dio una mujer vestida de trajecito sastre, marrón, con las Le características. dio a una X persona, A una X persona. un anillo Un anillo y dinero. y dinero. Y esta persona se fue a una casa de compraventa y vendió el anillo. A vender el anillo. ¿Y qué Entonces le pasó dijeron, ahí? mire, tengo que consultar porque este anillo fue hecho acá y nosotros tenemos que investigar. Entonces investigaron y, por supuesto, fue como imputado como ladrón de tumbas. Y el tipo le había dado el espíritu. Y el espíritu le dio, porque abrieron y el cerrajero lo primero que dijo, en la inspección ocular estábamos todos, dijo, esta puerta no fue abierta hace 2 años. Que Después- era el tiempo que había Exacto. muerto. Vos abrís el cajón y la empresa fúnebre que hizo el entierro mira una marca. Sí, Dice, este cajón no fue abierto. abierto. Mira vos. Y, bueno, y ahí se comprobó que tenía el trajecito marrón, el pelo como él dijo, y el dedo estaba en perfecta condición. No fue arrancado. No, Ay, qué lindo. ¿Cómo me gustan estas historias? ¿Estos están aparecidos 9? no, en otro parecido, no me acuerdo en No, cuál. ya te acordás. Bueno,
Gracias, Quitingui. Mirá, nos pasamos un ratito del programa. Sí, no, pero que no chille, que no chille nadie. Colinet. Que no Dije chille. mal, dijimos pastili y es pastuli. Pastuli. Pastuli, así que bueno, vayan a comprar las pastas ahí en... Paraguay. Sí, espera, voy a decir bien. porque- Pastuli. Sí, Me está encantó, me dio hambre. Pastuli. Está en Paraguay 887. Bueno, nos vamos, chicas. Nos ¿Qué vamos. temperatura? 29 grados 3 décimas de sensación térmica, 29 grados 5 décimas de temperatura. Bueno, nos vamos a... No, Donald Trump apareció en esto. Claro. Estás hablando de lo de Epstein. Lo de... Sí. Bueno, es muy importante lo que está pasando en Estados Contame. Unidos con este caso porque antes de que vote la Cámara de Representantes, el avance en la causa es básicamente esto. Sí. El Ejecutivo Trump firma divulgar todos los archivos reservados de Epstein. Hace muy poco se conocieron 20.000 documentos en los que aparece involucrado el actual presidente Ya, de los Estados Unidos. vamos a recordar un poco quién era este. Era un hombre que... Este era un acusado de trata, millonario que sí, tenía una isla, sí. y llevaba conjuntamente mujeres con y su con mujer chicas. llevaban menores, captaban menores, ahí y en está la esa isla. a esa isla asistían personajes Bueno, estaba muy el famosos, príncipe. entre ellos Donald Trump. Donald Trump y el príncipe, ¿cómo se llama? Se llama Andrés, Andrés, que que fue, fue- lo que- sacaron de ser heredero de la Exactamente. corona. Interesante ese documental. Bueno, ahí está, es el pedido de las víctimas de Epstein, que también se lo investigue Bueno. a Donald Trump. Qué lindo, cómo me gusta Me encanta. que se... Vean la serie si pueden verla. Es un documental. ¿La mujer murió? No. No, la Él mujer se está mató presa. en la La cárcel, mujer pero ella... es Ghislaine Maxwell, Sí. está presa Presa. y actuaba como captora Sí. de las víctimas. Él se suicidó en la cárcel, ¿no? Se suicidó. Entre comillas, sí. Bueno, nos vemos mañana, ¿le parece bien? Exactamente, mañana a partir de las 9. ¿Temperatura? 29 grados 5 décimas. Y no va a llover. Sí, mañana. ¿Qué tipa de miércoles para decirme eso así, así, Realmente. sin vacaciones? Yo le sin vi la vacaciones. cara de Melanie y Es dije... una torranta. Y ahora va a dejar de usar anteojos, ¿eh? Prontamente. El viernes que viene, Dios mediante. Va a tener una visión que va a ver todo, hasta los órganos masculinos, así que cuídense, muchachos, porque va a traspasar la ropa interior. Bueno, hasta mañana. Un peligro. Nos vamos, nos vamos. Hasta mañana. Mercedes y su equipo están